A continuación veremos cómo parametrizar curvas. Cuando hablamos de parametrizar curvas, consiste en asignarle un parámetro a las variables. Por ejemplo, si la curva tiene variables x, vamos a asignar x que dependa de t, donde t va a ser el parámetro, y a y que dependa de t. T va a ser un valor que está en un intervalo, que iría desde a hasta b, donde a y b son cualquier número real. Cuando hacemos eso, lo que hacemos es a la curva relacionarla con una función que le llamaremos una función vectorial y le vamos a llamar r de t. ¿Qué significa eso? Que la función va a estar definida con dos componentes, x de t y y de t. Eso es lo que llamaremos una parametrización de una curva. Por ejemplo, las curvas más usuales de parametrizar son las circunferencias y las elipses. Las circunferencias y las elipses son curvas fáciles de parametrizar. Recordemos que una circunferencia va a tener como ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Es decir, el a representa su radio y es un valor fijo. Entonces la parametrización de una circunferencia es simplemente decir x es igual a por cos de t y y es igual a por sen de t, donde t es un valor que está entre 0 y 2pi. ¿Sí? Recordemos que una circunferencia entonces gráficamente se vería como así, y el t representa el ángulo que va desde 0 hasta 2pi. Entonces eso sería lo que tendríamos, o cómo parametrizaremos una circunferencia. La parametrización de una elipse es muy parecida. Una elipse, recordemos que su ecuación es x cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado igual a 1. Y una elipse la parametrizamos como x igual a por cos de t y igual a b por sen de t. En que el a y el b son los valores que tenemos aquí en los semiejes de la elipse. De igual forma, el t está en un intervalo de 0 a 2pi. Estas son las parametrizaciones usuales para una circunferencia, para una elipse. Por ejemplo, supongamos que tenemos un círculo que es de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Entonces su parametrización es muy simple, es x igual a 3 por cos de t y y igual a 3 por sen de t, porque 3 es el radio. Y nada más decimos que el t pertenece al intervalo de 0 a 2pi. También podríamos parametrizar círculos que no estén centrados en el origen. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos un círculo que es de la forma por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos un círculo que es de la forma x menos 2 al cuadrado y más 1 al cuadrado igual a 4? Ya que es un círculo que su centro es en 2, menos 1 y su radio es de 2. Entonces lo parametrizaremos. Vean que lo que tiene diferente es que aquí aparece x menos 2, anteriormente aparecía x. Entonces para parametrizarlo vamos a decir que x menos 2 ahora es x menos 2, lo que tenemos aquí. Es igual al radio, que es 2, por cos de t. ¿Qué quiere decir eso? Que x es igual a 2 cos de t más 2, pasando este 2 allá a sumar. Tendríamos además que y más 1 es igual a 2 por sen de t, que 2 es el radio. Es decir, que y es igual a 2 sen de t, 2 sen de t menos 1. Tenemos la parametrización para x y la parametrización para y. Entonces se acostumbra a poner así: r de t igual a la x, que es 2 cos de t más 2, y la y, que es 2 sen de t menos 1. Esa sería la parametrización de este círculo que tenemos aquí, ¿no? Es así como vamos a ir parametrizando curvas. Las curvas también se pueden dar como la intersección de dos superficies. Entonces, ¿cómo parametrizamos una curva que es la intersección de dos superficies? Supongamos ahora que tenemos una curva. Vamos a tener una curva que está dada por la intersección de dos superficies. Entonces la daríamos de esta forma. Por ejemplo, diríamos y es igual a z cuadrado. Eso es un cilindro parabólico. Y x cuadrado
igual a 1 menos y, también otro cilindro. Entonces tenemos la intersección de dos cilindros. La curva está dada por la intersección de un cilindro. Vean que tenemos ahora tres variables. Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar esa curva? Bueno, primero vamos a determinar cuál es la intersección entre esas dos. La intersección entre esas dos curvas. Ven que, por ejemplo, aquí tenemos que y es igual a z cuadrado. Pero aquí aparece otra vez la variable y. Entonces, haciendo el cambio, es decir, como y es igual a z cuadrado, vamos a decir que x cuadrado es igual a 1 menos z cuadrado. Es decir, que x cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Ven que la intersección entre esas dos superficies nos está dando como resultado un círculo. Pero ese círculo está en algún sitio o en algún sitio del espacio. Es decir, este círculo involucra solo las variables x y la variable z. Entonces hagamos la parametrización del círculo. Como es de radio 1, diríamos que x es igual a cos de t y que z es igual a sen de t. Pero ahí tenemos x y z, nos faltaría ahora la variable y. Si vemos, aquí tenemos la variable y presente en esta ecuación. La variable y estaba presente y como ya sabemos que x es igual a cos de t, tendríamos cos cuadrado de t igual a 1 menos y. Es decir, despejando la y, pasando la y para acá, y es igual a 1 más coseno cuadrado de t. Y ya tenemos parametrizada la curva. X es igual a cos de t, y es igual a 1 más cos cuadrado de t, y z es igual a sen de t. Es decir, que esta curva, que es la intersección de dos superficies, se parametriza ahora con tres valores. Es decir, como x es igual a cos de t, vamos a decir que la parametrización r de t es cos de t, el y. Nuestro y era 1 más cos cuadrado de t. Entonces ponemos aquí 1 más cos cuadrado de t. Y nuestro z, que era sen de t. Y aquí sen de t. Y esta es la parametrización para esa curva. Cuando una curva está parametrizada, lo que decimos es que eso es una función, le llamaremos una función vectorial, ¿eh? Con los parámetros de las tres componentes de la función que depende de tres variables. Es decir, este es x, este es y este sería z. Eso es lo que llamaremos entonces una función vectorial. Más ejemplos de parametrizaciones de curvas. Por ejemplo, supongamos que tenemos una curva que es, vamos a ver, 20x cuadrado más 11y cuadrado más z cuadrado igual 1 y 3y igual z. Cuando una curva es la intersección de dos superficies, esta superficie y esta superficie, lo que tenemos es una curva pero que está en el espacio. No es una curva que está en el espacio. Para parametrizarlo de nuevo, lo primero que hacemos es encontrar la intersección. Ven que aquí tenemos que 3y es igual a z. Entonces yo podría venir aquí y cambiar esa z por 3y. ¿Qué obtendríamos si cambiamos la z por 3y? Obtendríamos 20x cuadrado más 11y cuadrado más z al cuadrado, pero z es igual a 3y, entonces sería 9y al cuadrado. Al elevar el 3y al cuadrado, obtenemos 9y cuadrado igual a 1. Ven que eso nos daría 20x cuadrado más 20y cuadrado igual a 1. Dividiendo todo por 20, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 entre 20. Vean que eso nos daría un círculo que tiene radio, la raíz de 1 entre 20. Es decir, que parametrizando eso nos daría que x es 1 sobre raíz de 20 cos de t. Y es igual a 1 sobre raíz de 20 sen de t. Y nos estaría faltando la z, pero si vemos aquí, la z es igual a 3y. Es decir, que el siguiente parámetro z es igual a 3 por y. Sería 3 por 1 entre raíz de 20 sen de t. Y aquí tenemos la parametrización de nuestra curva. Que recuerden que si la escribimos como una función vectorial, significa entonces es que r de t, que sería la curva, r de t es igual a la x, que era 1 entre raíz de 20 cos de t. La y, que era 1 entre, vamos a ver cómo era la y era 1 entre raíz de 20, 1 entre raíz de 20 sen de t. Y nuestra z, que sería 3 entre raíz de 20 por cos de t. Esa sería la parametrización de esa curva que tendríamos por ahí. Okay.
El siguiente ejemplo es un poco más general porque tiene un valor de A y de A. Entonces lo vamos a dar como la intersección de x menos a medios al cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado cuartos. Y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. Recordemos estas curvas que ya sabemos que representan esto que está aquí. Si vemos, solo tiene presente la variable x y la variable y. Y su ecuación, si lo vemos, es un círculo, pero en el espacio recuerden que eso representa un cilindro. Esto sería un cilindro circular. Y esto que tenemos aquí es la ecuación de una esfera. X cuadrado más y cuadrado, perdón, aquí era z cuadrado. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, lo que representa es una esfera. Es decir, estamos encontrando la intersección entre un cilindro y una esfera. Como el cilindro ya tiene solo dos variables, x y y, ya se puede parametrizar. Entonces podríamos decir que x menos a medios es como parametrizar un círculo. X menos a medios es igual al radio, que es a medios, por cos de t. Y y es igual a medios por sen de t. Ven que de aquí podemos despejar que x es igual a medios cos de t más a medios. Bueno, esa sería la parametrización del x. Ya tenemos la parametrización para x y la parametrización para y. Pero nos faltaría la parametrización para z. Entonces tenemos la otra ecuación que tenemos era que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a cuadrado. Ya sabemos que x, si cambiamos, x es igual a medios cos de t. Vamos a recordar. X era a medios cos de t más a medios. Entonces x cuadrado sería a medios cos de t más a medios al cuadrado. El y cuadrado era a medios sen de t. Entonces iría al cuadrado. Z cuadrado, que no lo hemos parametrizado, es igual a cuadrado. ¿No? Ven que si ahí nos ponemos a desarrollar, nos quedaría de aquí a cuadrado cuartos cos cuadrado de t, desarrollando la fórmula notable, más, si multiplicamos 2 por a medios, nos quedaría a cuadrado medios cos cuadrado de t, más a cuadrado cuartos, más a cuadrado cuartos sen de t, sen cuadrado de t, más z cuadrado igual a cuadrado. Ven que juntando si juntamos este con este, ¿no? Sacando un a cuadrado cuartos a factor, nos quedaría a cuadrado cuartos cos cuadrado de t más sen cuadrado de t. Recuerden que esto equivale a 1. Y nos está quedando además aquí el a cuadrado medios cos cuadrado de t. A cuadrado medios cos cuadrado de t, que era este que teníamos aquí. Y el z cuadrado. Y al otro lado nos queda este a cuadrado menos este a cuadrado cuartos, que sería 3a cuadrado cuartos. Es un a cuadrado menos a cuadrado cuartos. Sí, sería 3a cuadrado cuartos lo que tenemos por ahí. Es decir, vean que ya nos está quedando entonces de aquí, como esto equivale a 1, nos está quedando entonces ahora de ahí nada más a cuadrado cuartos, que es esta parte de aquí, porque esto equivale a 1, solo nos queda entonces a cuadrado cuartos, más a cuadrado medios cos cuadrado de t, a cuadrado medios cos cuadrado de t, que era este que tenemos aquí, más z cuadrado, igual a 3a cuadrado cuartos. Ok, si ordenamos esto, vean que nos quedaría que z cuadrado es igual a 3a cuadrado cuartos menos a cuadrado cuartos menos a cuadrado medios cos cuadrado de t. Que si vemos eso es estos 3a cuadrado cuartos menos a cuadrado cuartos es a cuadrado medios menos a cuadrado medios por cos cuadrado de t. Vean que ahí se va a simplificar porque queda z cuadrado, sacamos el a cuadrado medios y nos queda 1 menos cos cuadrado de t. Pero 1 menos cos cuadrado de t es sen cuadrado de t. Es decir, ya sacando una raíz cuadrada para despejar el z nos quedaría
a sobre raíz de 2 y la raíz de sen cuadrado, que es sen de t. Y ahí tenemos la parametrización para z. Entonces ya tenemos una parametrización para x, que era esta aquí, para y otra para z. Ahí tenemos ya parametrizada esa curva por ahí. Después hay una parametrización que es más usual, que no es recurrir a círculos, o cuando no se puede recurrir a círculos ni a elipses. Por ejemplo, una curva simple de parametrizar es que tengamos y cuadrado igual a x cuadrado menos 1. Ven que eso es una parábola, en el espacio sería un cilindro parabólico, y x igual a z más 3. En este caso vea que el y no tiene cuadrado ni el z tiene cuadrado, entonces no vamos a poder recurrir a círculos. Cuando encontremos la intersección de estos dos no vamos a encontrar círculos, pero tenemos una gran ventaja aquí, que es que la variable x aparece en las dos. Es decir, yo podría despejar tanto la y como la z en términos de x y tomar el x como si fuese el parámetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ven que de aquí nos quedaría, bueno, ya tenemos que y es igual a x cuadrado menos 1. Entonces yo voy a decir que si a x le asigno el parámetro t, es decir, estoy asignando una variable el parámetro t, esa es la parametrización más usual, podríamos decir que y es igual a t cuadrado menos 1. Y como x es igual al parámetro t, ven que de aquí podríamos decir que z es igual, pasando el 3 para acá, sería x menos 3, sería t menos 3. ¿no? Entonces, ¿cómo parametrizamos esa curva? Vamos a decir que r de t, ¿no? R de t es igual a la x primero, que ya sabemos que es t, la y, que es t cuadrado menos 1, y la z, que es t menos 3. Esa es otra forma de parametrizar curvas, que esa llamaremos la parametrización usual de una curva, cuando podemos despejar las dos de las variables, en este caso x y z, en términos de otra variable, que es la y la z en términos de x, que sería la otra parametrización, ¿no? Y eso que tenemos ahí es la parametrización de una curva. Eso sería como parametrizar algunas curvas usuales y la intersección entre dos superficies que representan una curva que se puede parametrizar.